Bueno, vamos a hablar ahora de las infecciones pulmonares, subagudas o crónicas, particularmente de dos micosis que son sistémicas y que tienen manifestación predominantemente pulmonar. La primera de ellas es la histoplasmosis. La histoplasmosis es una micosis sistémica. Sistémica quiere decir que a partir de la puerta de entrada, que es inhalatoria, el hongo primero causa una neumonitis como una primoinfección, de ahí se produce una diseminación linfohemática donde las formas levaduriformes de este hongo van a la mayoría de los órganos con una distribución sistémica que luego puede tomar distintos cursos y que puede tener distintas manifestaciones clínicas según el tipo de relación hongo-hospedero. La histoplasmosis puede causar una neumonía aguda, esto también depende del inóculo y del tipo de hospedero, pero la mayoría de ellas en nuestro país son de curso subagudo o crónico. Este hongo es dimorfo. El hongo dimorfo quiere decir que tiene dos formas. Este dimorfismo depende de la temperatura y de la riqueza del medio en el cual crece. Entonces, en el hospedero y en medios a 37 grados en el laboratorio, crecen como formas levadura. Estas levaduras son característicamente intracelulares cuando está parasitando a los hospederos. Y luego, en el ambiente, desde donde se adquiere la infección, como decíamos, por vía inhalatoria, crece como forma filamentosa, asociada en general a residuos nitrogenados que pueden estar en relación con excretas de aves, excretas de murciélagos, en nuestro país particularmente con excretas de gallinas y también de murciélagos particularmente, si bien puede estar relacionado a otras excretas, sobre todo de aves, en otros países. La histoplasmosis tiene distribución en todo el mundo, si bien se adquiere del ambiente, y hay ambientes que están marcados como ambientes hiperendémicos, donde hay alta concentración del hongo en el ambiente, donde la chance de adquirirla en esta forma inhalatoria es muy alta. Como decíamos, habita en el suelo, enriquecido con estas excretas de aves y bueno, de murciélagos. Y la infección se produce a partir de las partículas infectantes, estas conidias que veíamos en la diapositiva anterior, que son las que penetran al alvéolo, son fagocitadas y se produce esa primoinfección y diseminación de la que hablábamos. En Uruguay hay casos de histoplasmosis en todo el país. El Río de la Plata, la cuenca del Río de la Plata, es una zona que llamamos, como decíamos también, hiperendémica. Hay muchos casos, como vemos en el mapa acá abajo, hay zonas en el mundo que tienen alta concentración de histoplasmosis, como son estas zonas de Estados Unidos y Canadá, y como vemos el Río de la Plata también. Esta es una característica particular. En América Latina, además, las manifestaciones clínicas son un poquito diferentes. Al norte tienen más presentación, además de pulmonar, presentación con distintos tipos de compromiso cutáneo y cutáneo mucoso. O sea que esta diferencia regional no solamente es en la frecuencia, sino quizás en algunos casos en el tipo de manifestaciones de la histoplasmosis. Como decíamos, luego de la primoinfección y la inhalación de los conidios se produce un sitio primario de infección, que en general es el pulmón, y que puede aparecer como una neumonía clínicamente evidente, como una primoinfección inadvertida o banal, que no lleva ni a la consulta, en la mayoría de los casos son inmunocompetentes, y luego un complejo primario con adenopatías satélites al sitio de infección, similar a la patogenia de la tuberculosis. Luego, el sistema inmune actúa en la mayoría de los casos sobre estas levaduras y las deja quiescentes, latentes, se dejan de multiplicar o producen una multiplicación muy lenta que clínicamente se manifiesta como una infección autocontrolada.
De las formas clínicas, entonces decíamos, le llamamos histoplasmosis pulmonar aguda a lo que podría ser una neumonía, que puede ser desde leve hasta muy grave, también según el inóculo y el tipo de hospedero al que nos estemos refiriendo. Una histoplasmosis pulmonar crónica. También existe lo que vamos a ver ahora más adelante, la histoplasmosis diseminada, progresiva, que quiere decir que esa diseminación inicial que decíamos que siempre se produce, además de estar, produce manifestaciones clínicas. Entonces uno puede tener compromiso ocular, mucoso, cutáneo, suprarrenal, digestivo, además del pulmonar, pero clínicamente evidente, con manifestaciones clínicas, ¿verdad? También existe una forma clínica solo cutánea, porque puede producirse una histoplasmosis por implantación, es una forma rara, muy poco frecuente. Cuando nosotros tenemos clínicamente manifestaciones cutáneas, en general son derivadas de la diseminación linfohemática del hongo. Y la histoplasmosis ocular, que también podría producirse por implantación, en realidad la mayoría de las veces también es a través de una diseminación hemática de las levaduras. En cuanto al compromiso pulmonar, vemos en la radiología de acá de la izquierda un compromiso pulmonar difuso, micronodular, que en general es agudo, y estamos hablando de esas neumonias agudas, de gran inóculo, en inmunosuprimidos. Esta es una forma que puede ser de primoinfección o de reactivación de la histoplasmosis. Como verán, es indistinguible desde el punto de vista clínico y radiológico de otras causas de neumonía bilateral, desde las virales hasta las bacterianas o las atípicas. Y en la radiografía de la derecha vemos una forma crónica de histoplasmosis que es más de diagnóstico diferencial con la tuberculosis, que es subaguda, con manifestaciones por meses, ¿verdad? Y que también puede llevar a la insuficiencia respiratoria y a la muerte de las personas, pero no es una forma aguda de histoplasmosis. Esta es más del inmunocompetente que lleva meses de infección, sobre todo con manifestación pulmonar. Como decíamos también, entonces hay formas clínicas que son diseminadas con compromiso cutáneo. Predominantemente siempre diseminación hematógena con compromiso cutáneo. Acá vemos estas dos fotos de la izquierda corresponden a una persona con VIH que tenía mucha inmunosupresión y que entonces estas lesiones están diseminadas. Este es el tórax del paciente, que ven distintos tamaños, ulceradas, con centro necrótico, que tienen como una escara en el centro. Estas son lesiones bastante características de histoplasmosis. Acá vemos una como a mayor aumento, es un poco más grande. A partir de estas lesiones es donde nosotros podemos hacer tomas para estudio micológico. Estas también son lesiones cutáneas de personas inmunosuprimidas, como ven, esta es más ulcerada, y esta característicamente, como vemos acá sobre la nariz del paciente, histoplasma tiene la característica de tener compromiso mucoso también, a veces en la mucosa oral, y compromiso periorificial. Periorificial nos referimos a los orificios nasales, la boca, y también puede tener lesiones perianales. En cuanto al diagnóstico de histoplasmosis, hemos hablado un poco de la parte clínica que predominantemente tiene compromiso pulmonar, pero puede estar en cualquier órgano y particularmente es importante la piel, destacar como lo hemos hecho. En cuanto al pilar epidemiológico, decimos, bueno, en nuestro país, si bien las personas que tengan contacto con excretas de aves o de murciélagos tienen mayor probabilidad, un contacto claro, por ejemplo, laboral, tienen mayor probabilidad de adquisición de la histoplasmosis. En realidad, todos estamos expuestos al ambiente a tener contacto con estas esporas y en realidad también a presentar una histoplasmosis de reactivación, o sea que ni siquiera la manifestación clínica tiene que tener relación temporal estricta
con el contacto con el ambiente y los conidios. El diagnóstico micológico, que es el que más queremos destacar, es, como siempre, consta de dos partes: el estudio micológico directo, que puede ser a partir de muestras respiratorias, puede ser a partir de una expectoración, de un lavado bronquiolo-alveolar, lo cual tiene mucho mayor sensibilidad cuando hay manifestaciones pulmonares. Cuando hay manifestaciones cutáneas, puede ser a partir de una biopsia de la lesión, puede ser a partir de una toma para estudio micológico de la lesión, que es una toma donde no se saca un pedazo del tejido cutáneo, sino simplemente se realiza una toma por aposición o raspado del borde de la lesión. Y esas muestras son estudiadas en un estudio directo, esto es lo que estamos viendo acá, con técnica de tinción de Giemsa, que vemos el núcleo de una célula, macrófago probablemente, que lo que tiene en su citoplasma son todas estas estructuras redondeadas que tienen como un casquete en el costado. Ese es el núcleo de cada una de las levaduras que son intracelulares, y esta coloración presenta una característica, que es que la levadura se retrae un poquito y genera un halo blanco alrededor. Por eso en algún momento se creyó que este hongo era un hongo capsulado y por eso se le puso ese nombre, pero el hongo no tiene cápsula, solamente tiene membrana celular, porque es una célula eucariota, y pared celular. El diagnóstico micológico se completa con el cultivo. En el cultivo vamos a encontrar a 28 grados la fase filamentosa del hongo y vamos a poder confirmar lo que vimos en el directo, que es la presencia de estos filamentos y los macroconidios verrucosos que decíamos al inicio. La sensibilidad y la especificidad, tanto del estudio micológico directo y cultivo, varía según el tipo de presentación clínica, varía según cómo fue hecha la toma para estudio micológico, pero una vez que vemos las levaduras en el directo y crecen en el cultivo, en realidad la especificidad es cercana al 100%, ¿verdad? Porque prácticamente no tiene diagnóstico diferencial esta parte del estudio micológico. También se puede realizar estudio serológico con la búsqueda de anticuerpos circulantes para histoplasma, y también se puede realizar la búsqueda de antígeno de la pared del hongo y de ADN o ARN del hongo por diferentes técnicas de PCR y de biología molecular. Bueno, entonces, en cuanto a estos biomarcadores, la búsqueda de antígenos se realiza mediante técnicas de ELISA. En nuestro país estas técnicas no están disponibles, tienen una mucho mayor sensibilidad que la búsqueda de anticuerpos para valorar recurrencia y para hacer diagnóstico, y también es útil para el seguimiento de las enfermedades diseminadas porque si se cuantifica disminuye durante la evolución. El diagnóstico serológico, la búsqueda de anticuerpos circulantes, se realiza solamente en personas inmunocompetentes con formas pulmonares, básicamente. Es una técnica muy específica, se llama doble difusión en agar, donde en uno de los hoyitos de este agar se pone antígeno de histoplasma y suero del paciente y suero control en otro, y difunde el antígeno y anticuerpo, y por precipitación, por macromoléculas, podemos ver una reacción antígeno-anticuerpo manifiesta y determinar identidad de esa reacción. Esto es una técnica que se utiliza en nuestro país, pero que solamente tiene valor en personas inmunocompetentes porque necesita un alto nivel de anticuerpos circulantes específicos para poder dar reactivo. El tratamiento de la histoplasmosis se hace con antifúngicos, con anfotericina B más itraconazol en distintas pautas de tratamiento. La anfotericina B es un antifúngico fungicida que genera un daño osmótico en las levaduras y que por tanto las rompe, ¿verdad? Y el itraconazol es un inhibidor
de la síntesis del ergosterol de la membrana celular, entonces impide el crecimiento del hongo. En cuanto a la profilaxis primaria, básicamente se recomiendan inmunodeprimidos evitar la exposición, como decíamos, a las excretas de palomas, de gallinas y de murciélagos y de aves en general. Y bueno, en el ambiente es imposible evitar la exposición, y cuando la persona ya ha tenido una histoplasmosis se puede hacer profilaxis secundaria con itraconazol oral. Vamos a hablar brevemente también de la paracoccidioidomicosis. Esta también es una micosis regional, endémica, que el más importante agente de paracoccidioidomicosis es Paracoccidioides brasiliensis. Esta micosis es de alta prevalencia en Brasil y también en el norte argentino, pero está distribuida en distintos países de América Latina. Está relacionada a los bosques autóctonos, al monte, al ambiente. La fase filamentosa de este hongo dimorfo también crece en el ambiente. Y existen casos en nuestro país, pocos casos en general diagnosticados, pero hasta ahora sigue habiendo casos en nuestro país, por lo tanto tenemos evidencia clara, además como muestra este mapa, de que hay endemia en nuestro país porque está asociado al ambiente. Paracoccidioides, como decíamos, es un hongo dimorfo. Acá estamos mostrando algunas fotos de levaduras. Tiene una característica muy particular, que es una levadura muy grande, que tiene muchos brotes a la vez. ¿Se acuerdan que las levaduras se multiplican por brotes o gemación? Y estas levaduras tienen la característica de que a la vez tienen distintos brotes. Como vemos acá, esto es un fresco de una lesión mucosa por paracoccidioides, donde vemos múltiples levaduras y multibrotantes, y acá es una foto tomada de un libro donde se ve claramente con una tinción de plata como hay una levadura con múltiples brotes, y bueno, sucede esto característico. La puerta de entrada de paracoccidioides, al igual que histoplasma, como hablábamos hoy, es inhalatoria y se producen manifestaciones agudas, subagudas o crónicas, predominantemente pulmonares. En general, también hay compromiso de otros órganos, como los suprarrenales, el tubo digestivo, las mucosas, la piel, el encéfalo. Puede haber manifestaciones diversas, pero ese predominio por lo pulmonar es característico. Hay dos especies, básicamente, aunque en realidad brasiliensis es un complejo de especies. El más frecuente es brasiliensis, pero existe también desde hace poco tiempo la descripción de otra especie, que es la especie Lupsi, de paracoccidioides, que esa no ha sido descrita en nuestro país, pero sí en el norte de Brasil. Como decíamos, las formas clínicas predominan las pulmonares crónicas con compromiso fibrótico, parecido también y diagnóstico diferencial de la tuberculosis. Es frecuente, muy frecuente, el compromiso mucocutáneo, como vemos en esta foto, también periorificial, con compromiso de la lengua, de los labios, de la mucosa nasofaringea en general, y después también puede estar comprometidos con este tipo de lesiones todos los órganos. En cuanto al diagnóstico, también tenemos el pilar clínico del que hablábamos, del epidemiológico del que hablábamos también, y que en nuestro país del pilar epidemiológico lo que podemos destacar es que en general se asocia con trabajo relacionado con los montes autóctonos, como monteadores, trabajos con vegetación, personas que viven en el litoral de los ríos, pero que también en general la primoinfección no es cercana a cuando se realiza el diagnóstico, por lo tanto a veces es un dato epidemiológico que no se conoce o que se olvida, pero es una enfermedad en cierta forma ocupacional, en el sentido de que los monteadores y las personas que están en contacto con los bosques autóctonos por distintos motivos tienen mayor probabilidad de adquirirla. Acá vemos parte también, como mostrábamos en la diapositiva anterior, del estudio micológico, de lo que podemos observar, levaduras multibrotantes con técnica de Gomori,
y la de la foto de la derecha muestra una lesión teñida con hematoxilina y eosina, donde vemos en el centro levaduras multibrotantes. El diagnóstico micológico, esto que vemos es del diagnóstico micológico, la parte del estudio directo, con coloraciones. Esto también se puede ver en fresco, como veíamos en la diapo anterior, y en los cultivos vamos a obtener un hongo filamentoso con muchos clamidoconidios, pero que no tiene una característica particular más que los clamidoconidios, que son lisos en este caso y que no son terminales, sino que están en el medio de los filamentos, que son filamentos hialinos. También en la paracoccidiomicosis podemos demostrar la presencia de anticuerpos circulantes, y esto es un pilar en el diagnóstico, es por las mismas técnicas de doble difusión que hablábamos hoy, que son muy específicas, pero que requieren un alto nivel de anticuerpos para poder hacer el diagnóstico en conjunto con el diagnóstico micológico, y que sirven para seguimiento, en el sentido de que a la larga, una vez que el paciente está curado, puedan negativizarse por la bajada de la circulación de anticuerpos específicos. El tratamiento de la paracoccidiomicosis se hace con trimethoprim sulfametoxazol, se puede hacer con anfotericina B y con itraconazol. Las diferentes guías de tratamiento tienen que ver con la gravedad de la manifestación clínica, la localización, y podemos aplicar según el tipo de manifestación clínica estos 3 fármacos. Se agrega últimamente el posaconazol y el isavuconazol, con los cuales no contamos en nuestro país, pero que también son útiles para el tratamiento de la paracoccidiomicosis. Y bueno, para finalizar, vamos a mostrarles en esta diapositiva un trabajo que fue realizado en el laboratorio de micología del Departamento de Parasitología, que recopila el diagnóstico de las micosis importantes en nuestro laboratorio y las que hemos diagnosticado. Esto no tiene un valor de extrapolar, ¿verdad? Porque no es un estudio, no es un censo, son muestras biológicas que llegan a nuestro laboratorio para el diagnóstico, pero tiene cierto valor porque solamente en este laboratorio, que si bien es un laboratorio de referencia, podemos encontrar casos en los últimos 10 años de paracoccidiomicosis, 8 casos diagnosticados en nuestro laboratorio en este caso, y de histoplasmosis en realidad encontramos 21 casos diagnosticados. Sabemos que en otros laboratorios también se diagnostican estas micosis, por lo tanto, en realidad, como vemos, queríamos resaltar la presencia de estas micosis endémicas y que son muy frecuentes, algunas de ellas como la histoplasmosis, y menos frecuentes la paracoccidiomicosis. En la gráfica de la derecha, como vemos, está la relación de cuántas de estas micosis se diagnosticaron en un hospedero inmunocompetente y cuántas en un inmunodeprimido. Y como vemos, en realidad las paracoccidiomicosis se diagnosticaron la mayoría de ellas en hospederos inmunocompetentes, y la histoplasmosis la mayoría de ellas en inmunosuprimidos. Bueno, y para concluir, queremos recordar que estamos hablando entonces de 2 micosis profundas que son sistémicas, que existe diseminación desde el inicio de la infección, que la puerta de entrada de ambas es inhalatoria a partir del ambiente en distintos reservorios, que el compromiso clínico predominante es pulmonar, pero que en general tienen también manifestaciones cutáneas mucosas y en otros órganos, y que en ambas el diagnóstico micológico tiene gran jerarquía, si bien hay otras formas de hacer diagnóstico, como la serología, los biomarcadores o la biología molecular, que están menos desarrollados en este caso.